Buenas tardes, en este video vamos a explicar cómo podemos calcular la inductancia total de este circuito de bobinas. Como podemos notar, tenemos 6 bobinas en nuestro primer ejercicio. Para calcular nuestra inductancia total, lo primero que hacemos es calcular estas 3 bobinas en forma de serie. Lo único que tenemos que hacer es sumarlas y nos da un total de 80 microhenries. Al hacer esto nos deja una bobina en paralelo. Para calcular las bobinas en paralelo, lo que hacemos es calcular su inversa. Calculamos la inversa de nuestra bobina 2 y de nuestro resultado de las 3 bobinas principales. Al calcular su inversa nos sale 16 microhenries. Después de eso nos queda un circuito en serie. Como le dije al principio, el circuito en serie se calcula tan solo sumando. Sumamos la primera bobina, nuestro resultado de las 4 bobinas de aquí y nuestra bobina 6. Nos da un total de 52 microhenries, lo que es 5.2 por 10 a la menos 5 henries. Al hacerlo en nuestro simulador, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro amperímetro para que me dé la intensidad de nuestro circuito. Como podemos observar, esto está aumentando ya que la forma de nuestro circuito es con bobinas. Para nuestros voltímetros de cada bobina ya nos arroja nuestro resultado de cuánto es la tensión que pasa por cada bobina. Para nuestro segundo circuito tenemos al inicio en la parte derecha un circuito en paralelo. Entonces sacamos su inversa y su inversa de la bobina 2, 3 y 4 es 0.45 henries. Al hacer esto nos queda un circuito en serie. Para sacar nuestra inductancia total, lo único que tenemos que hacer es sumar nuestro resultado con nuestra bobina número 1. Esto nos da 1.01 henries. Simplificando nuestro circuito nos queda de esta forma: nuestra inductancia total de 1.01 henries y nuestra resistencia de 1.2 kiloohms, que no es más que 1200 ohmios. Como podemos observar en nuestro simulador de circuitos, en nuestra bobina, podemos notar que nuestro voltímetro nos da 0. Esto se debe a que la caída de la tensión entre nuestro punto inicial de la bobina y nuestro punto final va a ser 0 voltios. Cuando la bobina está saturada va a circular intensidad como si fuera un cortocircuito. Es por eso que nuestro simulador no lo toma en cuenta. Solo toma en cuenta nuestra resistencia y nuestra intensidad. Nuestra intensidad nos sale 7.5 microamperes y nuestra tensión nos sale 9 volts. Y eso sería. Podemos notar que nuestro voltímetro nos da 0. Esto se debe a que la caída de la tensión entre nuestro punto inicial de la bobina y nuestro punto final va a ser 0 voltios. Cuando la bobina está saturada va a circular intensidad como si fuera un cortocircuito. Es por eso que nuestro simulador no lo toma en cuenta. Solo toma en cuenta nuestra resistencia y nuestra intensidad. Nuestra intensidad nos sale 7.5 microamperes y nuestra tensión nos sale 9 volts. Y eso sería todo. Para este circuito requerimos calcular la capacitancia total. Para ello requerimos de ciertas fórmulas. Como se observa, dentro del circuito tenemos 4 capacitores. Un capacitor 9 es de 13.2 nanofaradios. Un capacitor 5 es 100 nanofaradios. Un capacitor 10 es de 55 nanofaradios. Y por último, un capacitor 8 tiene 9.56 nanofaradios. Como se observa en el circuito, en esta parte tenemos estos dos capacitores en serie. Entonces, cuando los capacitores están en
En conexión en serie, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales de los condensadores en el circuito, como se observa en esta fórmula. De las dos capacitores que teníamos anteriormente, se transforma en uno solo con 8.14 nanofaradios de valor. Este es el circuito que procede a formarse. Cuando el circuito está en paralelo, como se observa en esta parte, la capacitancia equivalente del circuito en los condensadores es igual a la suma de todas las capacidades individuales de los condensadores, como se observa en esta operación. 13.2 nanofaradios más 100 nanofaradios más 8.14 nanofaradios, dando como resultado 121.34 nanofaradios. Para ello, la capacitancia total requerimos que sean en faradios. Los 121.34 nanofaradios se multiplicarán por 1 por 10 a la menos 9, que equivale a 1 nanofaradio, dando como resultado, obteniendo como un valor de 1.2134 por 10 a la menos 7 faradios. Y este sería el circuito terminado. Para el siguiente circuito, de igual forma se necesita calcular la capacitancia total. Como se puede observar dentro del circuito, los capacitores están en paralelo, por lo que el cálculo de la capacitancia total será más fácil. Como se observa dentro del circuito ya dibujado, hay tres capacitores en paralelo. El primer capacitor tiene un valor de 4 picofaradio, el segundo capacitor 5 picofaradio, el tercer capacitor 8 picofaradio. Para ello requerimos una conversión de picofaradios a faradios. Como se puede observar en las siguientes operaciones, 4 picofaradios se multiplicará por 1 por 10 a la menos 12 faradios, que es lo equivalente a un picofaradio, dando como resultado 4 por 10 a la menos 12 faradios. De igual forma se convierten los otros dos capacitores teniendo estos valores: capacitor 2, 5 por 10 a la menos 12 faradios, capacitor 3, 8 por 10 a la menos 12 faradios. Como había hecho mención anteriormente, los capacitores están conectados en paralelo, por lo que la capacitancia total será la sumatoria de esos tres capacitores. 4 por 10 a la menos 12 faradios más 5 por 10 a la menos 12 faradios más 8 por 10 a la menos 12 faradios, la capacitancia total dentro del circuito es de 1.7 por 10 a la menos 11 faradios, quedando así el circuito. Retomando el circuito que se ha estado visualizando, se agregaron 3 voltímetros para poder medir ese voltaje dentro de esos tres capacitores, pero como se observa dentro del circuito, dentro de los 3 voltímetros mide 130 volts, que es el voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que los capacitores como son un dispositivo pasivo, almacena energía. Entonces lo que estará midiendo el voltaje es tanto la carga que hay dentro del capacitor y tanto el voltaje que va circulando dentro de todo el circuito.